Delphias Audiolibros presenta Firefight, la segunda novela de la serie Reckoners escrita por Brandon Sanderson. Primera parte. Capítulo 6. Todavía manteníamos una base secreta oculta en las entrañas de Chicago Nova. Aunque cada día visitaba el apartamento de encima para ducharme, dormía abajo, como los otros. El profesor no quería que nadie supiese dónde estábamos. Sonaba razonable, teniendo en cuenta que los últimos épicos que habían ido a visitarnos habían intentado matarnos. Abraham y yo recorrimos un largo pasillo oculto que atravesaba directamente el suelo metálico. Los laterales del túnel tenían el aspecto liso creado por los tensores. Cuando uno de nosotros ejercía los poderes de desintegración del profesor, podíamos convertir en cenizas cualquier cuerpo sólido, de metal, roca o madera, lo cual le daba al túnel aspecto de haber sido esculpido, como si el acero fuese barro que hubiéramos ahuecado con las manos. Cody vigilaba la entrada al escondrijo. Después de una operación siempre establecíamos vigilancia. El profesor daba por supuesto que el épico no era más que un señuelo, un cebo para que lo matáramos, mientras otro épico más poderoso observaba e intentaba averiguar cómo seguirnos. Era más que posible. ¿Qué haremos si un grupo de épicos decide acabar con la ciudad?, me pregunté, estremeciéndome, cuando Abraham y yo entramos en el escondrijo. Iluminado por bombillas amarillas enroscadas directamente a las paredes, era un complejo de tamaño medio formado por habitaciones de acero. Tía estaba sentada tras una mesa, al fondo, pelirroja y de mediana edad, llevaba gafas, una blusa blanca y vaqueros. El escritorio era un mueble muy elegante de madera que había montado unas semanas antes. Me había resultado una señal extraña, un símbolo de permanencia. Abraham se le acercó y dejó caer los pétalos sobre la mesa. Tía alzó una ceja. ¿Dónde?, preguntó. En el bolsillo de Sourcefield, respondí. Tía recogió los pétalos. Es el tercer épico seguido que viene a intentar destruirnos, dije. Y cada uno tenía una conexión con Babilonia restaurada. Tía, ¿qué está pasando? No estoy segura. El profesor parece saberlo. Prácticamente me lo dijo, pero no me ofreció ninguna explicación. Entonces dejaré que te lo diga cuando esté listo, me replicó. Por ahora, sobre la mesa hay un informe para ti. Lo que pediste. Hacía lo posible por distraerme. Dejé la mochila. Las piezas del rifle sobresalían por la parte superior y me crucé de brazos. Pero no pude evitar mirar hacia la mesa, donde había una carpeta con mi nombre escrito en la parte superior. Tía se alejó y entró en la habitación del profesor, dejándonos a Abraham y a mí solos en la sala principal. Abraham se acomodó frente al banco de trabajo y colocó el arma con un golpe. Los gravatónicos relucían en verde al fondo, pero uno parecía roto. Abraham cogió unas herramientas de la pared y se puso a desmontar el arma. ¿Qué es lo que no nos cuentan?, pregunté mientras cogía la carpeta de la mesa de tía. Muchas cosas, dijo Abraham. Su ligero acento francés hacía que sonase pensativo. Así tiene que ser. Si nos capturan, no podemos contar lo que no sabemos. Gruñí, apoyándome en la pared de acero junto a Abraham. Babilonia restaurada. ¿Has estado allí? No. ¿Ni siquiera antes?, pregunté mientras hojeaba las páginas que me había dejado tía. ¿Cuándo se llamaba Manhattan? Nunca, dijo Abraham. Lo siento. Eché un vistazo a la mesa de tía. Había un montón de carpetas que me resultaban familiares. Mis viejos archivos de épicos, los que había preparado para cada épico que conocía. Me incliné y abrí uno. Regalia. Anteriormente Abigail Reed, decía el primero. La épica que en aquel momento gobernaba Babilar. Saqué una fotografía de una mujer afroamericana de aspecto distinguido y algo mayor. Me resultaba familiar. ¿No había sido jueza hacía mucho tiempo? Sí. Y después había sido la protagonista de su propio programa de telerrealidad, Jueza Regalia. Repasé las páginas para refrescar la memoria. David, me advirtió Abraham mientras yo pasaba las páginas. Son mis notas, sentencié. Y sobre la mesa de tía. Siguió con su arma sin mirarme. Suspiré y cerré la carpeta. En su lugar, me puse a leer el informe que tía me había dejado. Dentro solo había una página. Estaba dirigida a tía de parte de uno de sus contactos, un erudito, jerga Reconer para referirse a alguien que estudia los épicos. En ocasiones resulta muy complicado descubrir quiénes eran los épicos antes de sus respectivas transformaciones, sobre todo con los iniciales. Stilgert es un excelente ejemplo de este caso. No solo perdimos gran parte de lo que en su día estaba registrado en Internet, sino que él hizo todo lo posible por eliminar a cualquiera que le conociese antes de Calamity. Ahora que conocemos su punto débil, gracias a tu joven amigo, podemos suponer que deseaba deshacerse de cualquiera que lo hubiese conocido, en caso de que no le tuvieran miedo. No obstante, he logrado recuperar un poco de información. Paul Jackson, Stilgert, era una estrella del atletismo cuando iba al instituto. También tenía fama de matón, a razón por la que, a pesar de sus muchas victorias, no logró ninguna beca importante. Hubo incidentes. No he podido dar con los detalles, pero creo que dejó a algunos compañeros de equipo con más de un hueso roto. Al dejar el instituto,
consiguió trabajo de guardia nocturno en una fábrica. Se pasaba los días escribiendo sobre teorías de conspiración en foros, elucubrando sobre la inminente caída del país. No creo que fuese premonitorio, solo que uno más de un gran grupo de excéntricos a los que no les convencía el funcionamiento de Estados Unidos. Con frecuencia repetía que no creía que la gente corriente fuera capaz de votar a favor de lo que más les convenía. Básicamente eso es todo, aunque voy a admitir, sin embargo, que siento curiosidad por saber para qué quieres conocer el pasado de un épico muerto. ¿Qué estás investigando, tía? Debajo, con la letra de tía, las palabras, sí, David, yo también tengo curiosidad por saber qué andas buscando. Ven a hablar conmigo. Bajé la hoja y me dirigí a la habitación del profesor. En el escondrijo no usábamos puertas, solo cortinas. Podía oír las voces. David, dijo Abraham, en las notas dice que vaya a hablar con ella. Dudo que quisiese decir ahora mismo. Vacilé en la entrada. Guión. Estas flores indican claramente que Abigail está implicada, decía tía en la otra habitación, en voz baja. Apenas podía oír. Es muy probable que así sea, respondió el profesor, pero los pétalos en sí son demasiado evidentes. Me hace plantearme si no será que un épico rival intenta desviar la atención hacia ella o qué. O ella misma intenta burlarse para que vayamos. No puedo evitar verlo como que nos lanza un guante. Tía, Abigail quiere que yo vaya a enfrentarme a ella, y no dejará de enviar gente para intentar matar a mi equipo hasta que yo decida ir. Es la única razón que se me ocurre para que reclutase a Firefight, precisamente. Firefight, Megan. Entré en la habitación sin hacer caso del suspiro de resignación de Abraham. ¿Megan? Exigí. ¿Qué pasa con Megan? Tía y el profesor estaban cara a cara y los dos se volvieron para mirarme como si yo fuese un moco pegado en el parabrisas tras un estornudo. Alcé la barbilla y los miré a los dos. Yo era un miembro de pleno derecho del equipo, podía ser parte de chispas. Esos dos sí que sabían sostener la mirada. Me di cuenta de que estaba sudando. Megan, repetí. ¿La habéis encontrado? Asesinó en Babilar a un miembro de un equipo Reconer, dijo el profesor. Las palabras fueron de como un golpe en el estómago. No fue ella, decidí. No importa lo que queráis saber, no tenéis todos los hechos. Megan no es así. Se llama Firefight. La persona que llamas Megan no fue más que una mentira que creó para engañarnos. No dije. Esa era su yo real. Lo vi en ella. La conozco. Profesor, ella. David, el profesor me interrumpió bruscamente, exasperado. Es una de ellos. Tú también. Le grité. ¿Crees que podemos seguir así, con lo que estamos haciendo? ¿Qué pasará cuando un épico como Backbreaker Obliteration venga aquí? ¿Alguien que pueda limitarse a vaporizar toda la ciudad para dar con nosotros? Por eso nunca habíamos llegado tan lejos. Fue el grito de respuesta del profesor. Por eso manteníamos a los Reconers en secreto, discretos, y nunca atacábamos a épicos demasiado poderosos. Si la ciudad fuese destruida, sería culpa tuya, David Charleston. El peso de decenas de miles de muertes recaería sobre tus hombros. Di un paso atrás, conmocionado. Había comprendido de pronto lo que estaba haciendo. Realmente discutía con John Fedrus, jefe de los Reconers. ¿Un gran épico? Mientras me gritaba parecía que el aire se retorcía a su alrededor. John, dijo tía cruzándose de brazos. Eso ha sido injusto. Tú aceptaste atacar a Steelhead. La culpa es de todos. La miró y parte de la furia abandonó sus ojos. Necesitamos una forma de salir de esta, tía. Si tenemos que luchar en una guerra, nos harán falta más para enfrentarnos a ellos. Otros épicos, dije, recuperando la voz. El profesor me miró con furia. Puede que tenga razón, dijo tía. El profesor le dedicó su mirada de furia. Lo que hemos logrado, continuó tía, lo hemos logrado gracias a tus poderes. Sí, David acabó con Steelheart, pero sin tu protección nunca habría sobrevivido el tiempo suficiente para lograrlo. Quizás sea hora de empezar a plantearnos nuevas preguntas. Megan estuvo con nosotros todos esos meses, dije, y nunca nos atacó. La vi emplear sus poderes, y sí, después estaba un poco de mal humor, pero seguía siendo buena, profesor. Y durante la pelea con Steelheart, al verme volvió a ser ella misma. El profesor negó con la cabeza. No empleó sus poderes contra nosotros porque espiaba para Steelheart y no quería descubrirse, dijo, y admito que puede que eso la hiciese ser más razonable, más ella misma, durante el periodo que pasó con nosotros. Pero ya no tiene ninguna razón para no usar sus habilidades. Los poderes ya la habrán consumido, David. Pero, David, dijo el profesor, mató a un Reconer. ¿Hubo testigos? El profesor vaciló. Todavía no dispongo de todos los detalles. Sé que al menos hay una grabación, que se registró cuando peleaba contra uno de los nuestros, al que luego encontraron muerto. No fue ella, dije, tomando una decisión súbita. Iré a Babilar para encontrarla. Ni en sueños, dijo el profesor. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pregunté mientras me volvía para irme. Es el único plan que tenemos. No es un plan, dijo el profesor. Son las hormonas. Me detuve en la puerta, sonrojándome, y miré atrás con furia. El profesor recogió los pétalos de flor que tía había dejado sobre el aparador. La miró. Tía, todavía de pie con los brazos cruzados, se encogió de hombros.
Yo voy a Babilonia restaurada, dijo al fin el profesor. Allí tengo asuntos pendientes con una vieja amiga. Tú puedes acompañarme, David. Pero no porque quiera que reclutes a Megan. Entonces, ¿por qué? Exigí. Porque eres uno de los ganchos más capaces que tengo y me harás falta. Ahora mismo, lo mejor que podemos hacer para proteger Chicago Nova es evitar que los épicos se obsesionen con esta ciudad. Hemos derrocado a un emperador y al hacerlo lanzamos una declaración, que el día de los tiranos épicos ha pasado y que ningún épico, por poderoso que sea, está a salvo. Tenemos que cumplir esa promesa. Tenemos que asustarlos, David. En lugar de una única ciudad libre hay que mostrarles todo un continente en rebelión. Así que derrocamos a los tiranos de otras ciudades, dije, asintiendo. Y empezamos por Regalia. Si podemos, dijo el profesor. Probablemente Steelhead fue el más poderoso de los épicos vivos, pero te juro que Regalia es la más taimada, lo que la convierte en igual de peligrosa o incluso más. Ha estado enviando épicos para intentar matar a los recones, comenté. Te teme. Es posible, aceptó el profesor. En cualquier caso, al enviar a Mitosis y los demás, Regalia ha declarado la guerra. Por esa razón iremos a matarla. Igual que hicimos con Steelhead, igual que tú hoy con Sourcefield, igual que haremos con cualquier épico que se nos enfrente. Me miró directamente a los ojos. Megan no es como los otros, dije. Ya lo verás. Quizá, dijo el profesor. Pero si tengo razón, muchacho, te quiero ahí para que aprietes el gatillo. Si hay que sacrificarla, que sea un amigo. Un acto de misericordia, dije con la boca seca. Asintió. Prepara tus cosas. Partimos esta noche. Primera parte. Capítulo 7. Marcharnos. Abandonar Chicago Nova. Yo nunca. Es decir, marcharnos. Acababa de manifestar mi intención de ir. Había sido en medio de la emoción del momento. Mientras tía y el profesor salían, yo me quedé en la puerta. Me daba cuenta de toda la dimensión de lo que acababa de hacer. Jamás había salido de la ciudad. Ni siquiera había pensado dejarla. En la ciudad había habido épicos, pero en el exterior solo había caos. Chicago Nova era todo lo que conocía. Y en aquel momento me iba. Para encontrar a Megan, pensé, enfrentándome a mis ansiedades y siguiendo a tía y al profesor a la otra sala. Solo será por un tiempo. Tía se acercó a la mesa y se puso a reunir las notas. Aparentemente, si el profesor iba a babilar, ella también iba. El profesor empezó a dar órdenes a Cody y a Abraham. Quería que se quedasen en Chicago Nova para protegerla. Sí, dije. Coger mis cosas. Abandonar la ciudad. Claro, era justo lo que pretendía hacer. Suena divertido. Nadie me prestó atención. Con las mejillas rojas me fui a preparar la bolsa. No tenía mucho. Mis cuadernos de notas, que tía había copiado por si acaso. 2 mudas de ropa, la chaqueta, el arma. Dejé la mochila en el suelo y saqué el rifle roto. Me dirigí a Abraham y se lo ofrecí como se le presenta un niño herido a un cirujano. Lo examinó y me miró. Te conseguiré otro. Pero, me colocó la mano en el hombro. Es un arma vieja y te ha sido muy útil. Pero, ¿no crees que deberías actualizarte, David? Miré el arma rota. El P-31 era un rifle excelente, basado en el viejo M14, uno de los mejores de la historia. Armas extraordinarias, diseñadas antes de que todo se volviese moderno, mono y estéril. Cuando era niño fabricábamos los P-31 en la fábrica de munición de Steelhead. Eran rifles seguros y de confianza. Pero Steelhead no los había usado para equipar a sus propios soldados. El P-31 había sido fabricado estrictamente para vender a otros. Steelhead no tenía intención de dar equipo moderno a enemigos en potencia. Sí, dije. Vale. Dejé el rifle. No es que le tuviese apego. En realidad no era más que una herramienta. Abraham me apretó el hombro como gesto de simpatía y luego me llevó a la sala de equipamiento, donde se puso a rebuscar en las cajas. ¿Querrás algo de alcance medio? ¿Un 5,56 te parece bien? Supongo. ¿AR-15? ¡Qué asco! ¿AR-15? Preferiría un arma que no se rompiese cada 2 semanas. Cualquier aspirante y hasta su perro tenía alguna variante del M16 o del M4. G7. No es lo suficientemente preciso. ¿Fal? ¿Un 7,62? Quizá, dije, aunque odio los gatillos. Tan exquisito como una mujer con los zapatos, gruñó Abraham. Exclamé. Eso ha sido insultante. Conocí a muchas mujeres que eran todavía más exquisitas con las armas que con los zapatos. Abraham rebuscó y sacó un rifle. Toma. ¿Qué tal? ¿Un Gottschalk? Dije escéptico. Claro, es muy moderno. Es alemán. Los alemanes fabrican armas muy buenas, replicó Abraham. Tiene todo lo que puedas necesitar. Ajustes automáticos, de ráfagas y semiautomáticos, fuego remoto, mira retractable electrocomprimida, cargadores enormes, la capacidad de disparar balas modernas y rápidas. Muy preciso, buena mira, gatillo sólido, ni demasiado poco recorrido. Cogí el rifle con vacilación. Es que era tan negro. Me gustaban las armas con alguna parte de madera,
un arma que pareciese natural, como si sirviera para cazar en lugar de usarla solo para matar gente. Aquel rifle era todo plástico y metal negro. Era como las armas que llevaban en control. Abraham me dio una palmada en el hombro como si todo estuviese ya decidido y fue a hablar con el profesor. Sostuve el rifle por el cañón. Todo lo que había dicho Abraham era cierto. Yo sabía de armas y la Gottschalk era buena. Tú, le dije. Estás a prueba. Será mejor que me impresiones. Genial. Ahora le hablaba a las armas. Suspiré y me la puse al hombro. Luego me guardé algunos cargadores. Salí de la sala de equipo mirando mi pequeño conjunto de posesiones. No me había llevado mucho tiempo recoger toda mi vida. El equipo de Devin, de San Luis, ya está en camino, le contaba el profesor a Cody y a Abraham. Os ayudarán a defender Chicago Nova. No permitáis que alguien se entere de que me he ido. Tampoco os enfrentéis a los épicos antes de que llegue el nuevo equipo. Mantened el contacto con Tia y comunicadle todo lo que pase. Abraham y Cody asintieron. Estaban acostumbrados a que el equipo se dividiese y se desplazase por ahí. Yo seguía sin saber cuánta gente en total había en los Reconers. A veces los miembros hablaban como si el nuestro fuese el único equipo. Pero sabía bien que no era más que una afectación destinada a confundir a cualquier espía. Abraham me dio la mano. A continuación sacó algo del bolsillo y me lo ofreció. Una cadenita de plata de cuyo extremo había un colgante en forma desestilizada. Era la marca de los fieles. La religión de Abraham. Abraham, dije. Sé que no crees, dijo. Pero ahora mismo estás viviendo la profecía, David. Es como dijo tu padre. Los héroes llegarán. En cierta forma, así ha sido. Miré a un lado, hacia donde el profesor dejaba una bolsa de tela para Cody. Cerré la mano alrededor del colgante de Abraham y asentí. Él y los suyos creían que los épicos malvados eran una prueba de Dios, que si la humanidad aguantaba, los buenos épicos acabarían llegando. Una ingenuidad. Sí, yo mismo empezaba a considerar cómo podrían ayudarnos los buenos épicos, como el profesor, pero no me tragaba todas esas tonterías religiosas. Aún así, Abraham era mi amigo y me ofrecía el regalo con sinceridad. Gracias, dije. Aguanta, dijo Abraham. Esa es la verdadera prueba de la valía de un hombre, aguantar cuando los otros se vuelven complacientes. Abraham levantó el equipaje de Tia. Ella y el profesor no habían tardado mucho más que yo en prepararse. Cuando eres un Reconer acababas aprendiendo a vivir con poco. Desde que yo estaba con ellos ya habíamos cambiado 4 veces de escondite. Antes de irnos, me colé en la habitación de Edmund para decirle adiós. Estaba sentado y leía un libro, una vieja novela de ciencia ficción de hojas amarillentas, a la luz de una lámpara. Era el épico más extraño que pudiese imaginar. De habla tranquila, delgado, envejecido. Al ponerse en pie tenía en los labios una sonrisa sincera. ¿Sí?, preguntó. Me voy por un tiempo, dije. Ah, no nos había oído. Edmund pasaba la mayor parte del tiempo leyendo en aquella pequeña estancia. Parecía dar por supuesto que tenía una posición subordinada, pero también parecía disfrutar su vida tal y como era. Se trataba de un nadador, como el profesor. En el caso de Edmund, cedía sus poderes a hombres y mujeres de control, que a su vez los usaban para recargar las células de energía que mantenían en funcionamiento la ciudad. Edmund, le pregunté mientras le daba la mano, ¿conoces tu punto débil? Ya os he dicho antes que no parece que lo tenga, respondió, encogiéndose de hombros. Sospechábamos que mentía. El profesor no había insistido. En todo lo demás Edmund nos obedecía. Edmund podría ser importante para detener a los épicos, dije en voz baja, a todos. Había muy pocos épicos con los que alguien hubiese mantenido una conversación, sobre todo sobre sus poderes. Lo siento, dijo Edmund. Durante un tiempo creí saber cuál era, pero me equivocaba. Ahora estoy tan confuso como los demás. Bien, ¿qué creías que era? Estar cerca de un perro, dijo, pero la verdad es que no me afecta como pensaba. Me sorprendió y decidí contárselo al profesor. Era más de lo que le habíamos sacado nunca antes. Gracias de todas formas, dije. Y gracias por todo lo que haces por Chicago Nova. Edmund volvió al sillón y cogió el libro. Siempre me controlará algún otro épico, sea Steelhead o Limelight. La verdad es que no importa. No quiero estar al mando. Se sentó y siguió leyendo. Suspiré y volví al espacio principal. El profesor se echaba una mochila al hombro y me uní a él. Fui el último en salir. Entramos en las catacumbas bajo Chicago Nova. Mantuvimos una breve conversación mientras caminábamos la media hora que se tardaba en llegar a uno de los garajes ocultos cerca de la carretera que salía desde las calles subterráneas y penetraba en la ciudad. Ahí, Abraham y Cody cargaron nuestras cosas en un jeep. Había tenido la esperanza de que usáramos uno de los helicópteros, pero eso hubiese sido llamar demasiado la atención. En el viaje cuidaos de los pucas, chicos, dijo Cody, dándonos la mano. Podrían tomar la forma de cualquier cosa que haya ahí fuera. Una vez más, dijo Tia, acomodándose en el asiento frente al mío. Esos pertenecen a la mitología irlandesa, bobo. Cody se limitó a guiñarme el ojo y me lanzó su gorra de béisbol de camuflaje. Cuidaos. Nos hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Luego él y Abraham volvieron a las calles subterráneas. Y fue así como, minutos después, me encontré sentado en la parte trasera de un jeep, el viento agitándome el pelo,
con un arma nueva y contemplando cómo mi hogar durante los 19 años de mi vida iba quedando atrás. Apenas había visto el oscuro horizonte de edificios, incluso antes de Calamity. Casi siempre había estado entre los edificios o debajo de ellos. ¿Quién era yo si no estaba en Chicago Nova? La sensación era similar al vacío que sentía en mi interior algunas noches cuando me preguntaba qué se suponía que debía hacer con mi vida ahora que él se había ido. Ahora que había ganado y mi padre había sido vengado. La respuesta empezaba a instalarse en mí como se acomoda un dinosaurio en su nido. Mi vida ya no estaba dedicada a una ciudad o a un épico. Estaba dedicada a una guerra. Estaba dedicada a descubrir la forma de detener a todos los épicos. Para siempre. Espero que hayas disfrutado explorando esta distopía llena de acción y suspenso tanto como yo. Recuerda, si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido literario. Recuerda que puedes comentar cualquier cosa. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego familia.